Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 15 al 21 de noviembre y tiene por título: Sacudiré todas las naciones. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Qué sacudida simbólica se predijo para nuestros tiempos? Así como un terremoto que deja destruidos tiendas y edificios y deja a mucha gente sin nada y con miedo. Igualmente con esto se compara la sacudida simbólica, pero esta no afecta solamente a una ciudad o a un país, ya que Jehová está sacudiendo todas las naciones del mundo, y dentro de poco sacudirá los cielos, la tierra y todo el mundo. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué diferencia hay entre esta sacudida simbólica y un terremoto literal? Un terremoto solo es una sacudida que trae destrucción y solo daña ciudades o países. Pero la sacudida simbólica que se refiere a Ageo no es lo mismo que un terremoto. Esta sacudida produce buenos resultados y será dirigida para todo el mundo. Vamos a pasar al primer subtítulo: un mensaje animador en los días de Ageo. Veamos la pregunta número 4. ¿Por qué envió Jehová al profeta Ageo? Porque Ageo fue uno de los que en el año 537 regresaron a Jerusalén desde el exilio en Babilonia. Después de llegar, los siervos fieles colocaron los cimientos del templo. Lamentablemente, se desanimaron y abandonaron las obras. Y es así que, en el año 520, Jehová le encargó a Ageo para que ayudara a las personas a recuperar el entusiasmo y que puedan al fin terminar el templo. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué debió ser el mensaje de Ageo muy animador para el pueblo de Dios? ¿Por qué tenía la misión de enviar un mensaje con un buen objetivo que era fortalecer la fe de los judíos, ya que él tenía que transmitir unas buenas palabras de aliento a las personas que estaban desanimadas? Veamos la pregunta número 6. ¿Qué efectos tendría la sacudida que predijo Ageo? Jehová iba a sacudir de manera simbólica todas las naciones, y uno de los efectos que causaría la sacudida que predijo Ageo sería que los judíos podrían terminar de construir el templo. Otro efecto sería que incluso personas no judías se unirían a ellos y adorarían a Jehová en el templo restaurado. Y de seguro, el mensaje de Ageo fue muy animador para poder terminar de construir el templo. Vamos a pasar al segundo subtítulo: una obra que sacude la tierra en nuestros días. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué obra estamos ayudando a hacer en nuestros días? El pueblo de Jehová ha estado diciéndole a la gente que el reino de Dios es la esperanza para la humanidad. Esta es la gran obra que hacemos todos los hermanos de todo el mundo. Predicamos las buenas noticias del reino. Veamos la pregunta número 8. Según Salmo 2, 1 al 3. ¿Cómo ha reaccionado la mayoría de las naciones a este mensaje? Como era de esperarse, no todos reaccionaron de buena manera. Las naciones reaccionaron de manera negativa
no creen que el mensaje del reino que predicamos sea las buenas noticias. Hasta algunos, para evitar que nosotros demos las buenas noticias, hasta han prohibido la predicación. En la primera imagen vemos cómo Ageo les transmite un mensaje a los judíos, que han dejado de reconstruir el templo debido al desánimo. En la segunda imagen vemos que hermanos y hermanas anuncian un discurso de Joseph Rutherford con letreros en las manos y colgados de los hombros. Y algunos letreros dicen: sirva a Dios y a Cristo el Rey. En la tercera imagen vemos que con la ayuda de la Atalaya número 2 del 2020, que habla sobre el reino, un matrimonio predica por carta y por teléfono. Y en la cuarta imagen vemos que Jesús y su ejército de ángeles vienen desde el cielo para destruir a los enemigos de Dios. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo responde Jehová al ver la reacción negativa de las naciones? Jehová tiene paciencia, pero si no aceptan honrar a Jehová y servirle, Él estará muy molesto e indignado. Él encenderá su furia contra ellos. Pero Jehová es bondadoso y les concede a estos opositores un periodo de tiempo para que cambien de parecer y puedan aceptar el reino de Dios. Vamos a pasar al tercer subtítulo, una reacción positiva a la sacudida. Veamos la pregunta número 10. Según Ageo 2, 7 al 9, ¿qué reacción positiva habría como resultado de la sacudida? Uno de los efectos positivos sería que todas las personas fieles podremos servirle a Jehová. Esto quiere decir que podremos seguir adorando a Jehová firmemente. Este efecto podrá ser cumplido en los últimos días. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo reaccionó un hermano cuando escuchó por primera vez el mensaje del reino? El hermano Ken reaccionó muy contento, porque al fin comprendió que, para recibir la aprobación de Dios y la vida eterna, tenía que salir de este mundo tan inestable y ponerse con firmeza de parte de Jehová. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo se ha llenado de gloria el templo espiritual de Jehová durante estos últimos días? En 1914 solo éramos unos pocos miles. Ahora, en estos últimos días, somos más de 8 millones de siervos de Dios. Y todos los años, millones más se unen a nosotros para celebrar la conmemoración. Jehová ha hecho muchas cosas para que nosotros podamos adorarle de manera correcta. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué otras profecías están cumpliendo estos sucesos tan emocionantes? Hay otra profecía, como la del capítulo 60 de Isaías, el versículo 22 dice: el pequeño llegará a ser 1000 y el insignificante una nación poderosa. Yo, Jehová, lo aceleraré a su tiempo, ya que somos muchas personas las que estamos entrando al reino de Dios. Sucede algo maravilloso. Estas cosas traen con ellas diferentes habilidades y un espíritu dispuesto para predicar de las buenas noticias. En la imagen podemos ver que hermanos de distintas culturas participan felices en la predicación. Por ejemplo, una hermana escribe una carta, un matrimonio predica por teléfono, un hermano escribe en una computadora portátil y una madre ayuda a su hijita a escribir una carta. De esta manera, los siervos de Dios de todo el mundo han estado predicando felices a la gente el mensaje del reino de Dios.
Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Es el momento de tomar una decisión. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué decisión tienen que tomar ahora las personas? Ellos tendrán que escoger entre apoyar a Dios o apoyar a los gobiernos de este mundo. Nosotros sabemos que el reino de Dios es la única solución a los problemas de la humanidad. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué gran prueba de lealtad se predice en el libro de Apocalipsis? En los últimos días, los gobiernos de este mundo nos obligarán a que los adoremos y perseguirán a quienes se nieguen a apoyarlos, y nos obligarán a portar un sello. Seremos marcados en la mano derecha o en la frente. Veamos la pregunta número 16. ¿Por qué es urgente que fortalezcamos ahora nuestra lealtad a Jehová? Porque en los últimos días nos enfrentaremos a muchas pruebas y obstáculos. Nos querrán poner una marca, que con eso nadie podrá comprar o vender, excepto la persona que tenga la marca. Por eso, en vez de llevar esa marca, será como si escribieran en su mano, propiedad de Jehová. Vamos a pasar al quinto subtítulo, la sacudida final. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué debemos recordar sobre la paciencia de Jehová? Como ya sabemos, Jehová nos da oportunidades y muchas. Él es muy paciente con nosotros, pero su paciencia tiene un límite. Puede que si no tomamos una decisión, nos quedemos como el faraón de tiempos de Moisés. Veamos la pregunta número 18, parte A. ¿Qué otro tipo de sacudida se describe en Ageo 2, 6, 20 al 22? Pablo demostró que algunas de las palabras que encontramos en Ageo 2, 6, 20 al 22 se verán en un futuro cercano, a diferencia de la sacudida mencionada en Ageo 2, 7. Esta sacudida significará la destrucción eterna de quienes se nieguen a reconocer el derecho de Jehová en gobernar. Veamos la pregunta número 18, parte B. ¿Cómo sabemos que las palabras de Ageo tendrán un cumplimiento en el futuro? Porque en la profecía de Ageo, el apóstol Pablo mostró por inspiración divina que las palabras que encontramos en Ageo 2, 6, 20 al 22 tendrían un cumplimiento en el futuro. Veamos la pregunta número 19. ¿Qué es lo que no será sacudido y cómo lo sabemos? En la sacudida se quedará firme todo el reino de Dios, porque en el nuevo reino que recibiremos no se podrá sacudir nada. Eso es para que sigamos recibiendo bondad inmerecida, porque mediante ella podremos darle servicio sagrado a Dios. Veamos la pregunta número 20. ¿Qué decisión deben tomar las personas y cómo podemos ayudarlas? La decisión que deben tomar no es fácil para ellos, pero nosotros podemos ayudarlos mediante la predicación. Ayudamos a las personas a tomar esta decisión tan importante. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué le han enseñado sobre la sacudida de las naciones estos textos? El primer texto bíblico es Salmo 2, 1 al 3. Este texto nos enseña que las naciones del mundo se unirán para destruir al pueblo de Dios. De esta manera, demostrarán que están en contra de Jehová. Esta es una sacudida que ocurrirá durante la gran tribulación, y Jehová entrará en acción para ayudar a su pueblo.
El primer texto bíblico es Ageo 2, 7 al 9. Este texto nos enseña que ninguno de los planes de las naciones por destruir al pueblo de Dios se cumplirá, ya que Dios va a sacudir a todas las naciones, y ni su oro ni la plata le servirán de nada, y Jehová traerá paz al mundo. El primer texto bíblico es Ageo 2, 20 al 22. Este texto nos enseña que Jehová nos da una esperanza muy animadora, y tenemos el deber de llevar ese mensaje a todas las personas para que tengan la oportunidad de ponerse del lado de Jehová. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda a mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.